Quisiéramos empezar con Bereshit de fondo, pero vamos a empezar con una introducción al libro de Bereshit. ¿Por qué vamos a empezar con una introducción al libro de Bereshit? Porque tenemos Bereshit para largo, para que me entiendan. Nosotros estamos estudiando verso por verso. Y cuando se va verso por verso en un libro como Bereshit, es en verdad complicado, ¿eh? Tú vas a ver que casi te vas palabra por palabra, porque cada palabra tiene un significado, tiene una razón de ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy tendremos una instrucción al libro de Bereshit, ¿ok? Una introducción. El libro de Bereshit también se conoce como Génesis, porque no toda la gente lo conoce como Bereshit, ¿no? Y vamos a hacer esta introducción con el fin de observar algunos conceptos básicos que hay que tener para poder tener el entendimiento del texto, ¿no? Son palabras básicas que necesitamos saber y conocer, y el contexto también de algunas de estas situaciones, ¿no? Y veremos también algo muy interesante, cómo desde el inicio ya existe el plan de redención trazado para el hombre. Y muchas veces cuando pensamos en Adán y Eva, pensamos en ese plan de redención. Sí, claro, pues es que cuando Adán y Eva fueron vestidos de ropas de algún animal, pues hubo un sacrificio. Pues vas a ver que desde antes de esto está ya el plan, ¿no? Estipulado. El ciclo del estudio de la Torá inicia nuevamente en el primer libro del Pentateuco, como estamos diciendo, Génesis, ¿no? Que se conoce como universalmente en el cristianismo, Génesis, pero ese no es su nombre. Génesis significaría en el principio. El nombre de Génesis proviene del griego nacimiento, creación u origen. Eso podría ser el nombre del libro en la traducción en griego. El nombre de Génesis se le da a partir de la Septuaginta, que si mal no recordamos, la Septuaginta es la versión que se escribió en griego de la Torá. ¿Para quiénes? Para todos los que estaban en la diáspora. Para todos los que estaban fuera de Jerusalén, que vivían ya en lugares muy remotos, pero que seguían siendo judíos, que seguían practicando, o pueblo de Dios, porque también podía existir la posibilidad de que de las otras tribus estuvieran por ahí, ¿no? Y que estuvieran acercándose al, ¿cómo se llama?, a la emuná correcta. Entonces se hace la traducción al griego de la Torá. Ahí hubo muchas cosas, ¿no? Cuando se hace la traducción al griego se pierden muchos significados, se pierde mucha esencia. Por eso nosotros tenemos que mirar la palabra, sí, en griego, pero no su significado real, o sea, su significado de fondo. Génesis significa, les pongo, orígenes, por lo tanto el nombre griego para el primer libro de la Biblia significa el libro de los orígenes. Es dado este nombre porque el libro de Génesis describe, pues, el principio de todo, ¿no? Esa fue la lógica que se le dio. Comienza con los orígenes del universo, se centra en el origen del hombre y luego explora los orígenes de la nación de Israel. Para muchos de nosotros que ya estamos caminando desde hace algunos años, voy a decir yo, pero en algún tiempo en la emuná y guardando Torah, pues muchas cosas va a decir, pues esas ya las sabía, pero debemos saber que hay mucha gente que no, y que quien escuche esto tal vez no ha escuchado y sea la primera vez que va a empezar el libro de Génesis, ¿no? De Bereshit. Entonces hay que explicarlo a fondo, ¿no? Entonces comienza con los orígenes del universo, como con lo conocido por el hombre. No nos vamos a meter en ningún tipo de controversia, de que si hay algo más allá afuera, que si estamos solos en el universo, que si esto es solamente un sitio y no hay nada más, y fuera de la cúpula de la que se habla no hay nada más, o si hay cientos de miles de planetas allá afuera con todos sus soles y todas sus lunas. No nos vamos a meter en eso, es que es muy complicado. Y por eso es que vamos a empezar ahorita con una introducción. Y cuando lleguemos a la parte de la creación, que será el próximo año, vas a ver que hay muchas cosas que se tienen que plantear para poder llegar a ese momento, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que desaprender para empezar a aprender. Pero nosotros aquí estamos para estudiar lo que dice la Torá, no para deshacer mitos, no para quitar leyendas, ¿no? Ni para dar explicaciones científicas, por decirlo así, que tal vez lo tengamos que hacer en algún momento. Pero me refiero a desdecir o no cosas que hay afuera, que se nos han enseñado a todos desde que éramos niños, ¿no? En el libro
Claro, claro. Sí, tal vez no dije correctamente lo de ciencia, sino más bien no desdecir o desvirtuar, ¿no? Más bien que nuestro entendimiento a través de la palabra nos dé claras bases para comprender si lo que nos están diciendo es real o no es real, ¿no? Entonces, por ahí va. Entonces, comienza con el origen del universo, se centra en el origen del hombre y luego explora los orígenes de la nación de Israel. Que tú vas a ver que tiene una connotación muy fuerte esto de los orígenes de Israel, ahorita que vamos a ir estudiando. Bereshit es el nombre de este libro. Deberíamos nosotros decirle siempre Bereshit, no deberíamos decir Génesis, decimos Bereshit, porque es el nombre original. Y así como nosotros decimos Yehoshua y no decimos Jesús, lo decimos por una simple razón. Los nombres en griego se desvirtúan de su origen y de su esencia. Vas a ver por qué. Vas a ver que si tú te quedas como el libro de los orígenes y te quedas con ese nombre solamente, no vas a entender ni la mitad de lo que deberías entender del porqué de cómo fue la creación. Y te quedarían un montón de incógnitas y un montón de preguntas de, bueno, sí, está padre lo que dice, pero ¿y luego? ¿No? ¿Por qué? Fíjate, dice, perdón, ok, nombre. Su nombre real es Bereshit. Y sucede como en todas las traducciones, que es lo que les decía ahorita, se desvirtúa lo que originalmente tendría que ser. Por ejemplo, mira, Bereshit, ¿no? Significaría en el Reshit. Y tú dices, sí, en el Reshit. ¿Pero qué es el Reshit? ¿Se acuerdan del famoso Omer Reshit? Que vimos y que de hecho estudiamos con respecto a eso en alguna de las parashás. Y en Shavuot, inclusive también, ¿no? ¿Se acuerdan del conteo del Omer Reshit, no? Bueno, Reshit es una palabra que describe los primeros frutos, los frutos tempranos. No los primeros frutos de la cosecha en general, sino los frutos tempranos que se dan cuando tú vas a cegar. Tú todavía no está listo todo, pero ya hay frutos primeros, ¿no? Y de esos frutos primeros, tomas lo primero, lo mejor que hay de eso, que es lo que se denomina las primicias. ¿Ok? La primicia la tomas, ¿no? De ahí que a veces se use como el nombre de lo primero o lo principal, en el caso de Reshit, ¿no? En la traducción. Entonces, el Omer no es otra cosa más que una medida de peso, ¿se acuerda, no? Una medida que al traducirla como, se podría decir como un montón, una gavilla, ¿no? Estos que se atan, ¿no? Un quintal tal vez, ¿no? En realidad el peso exacto o la equivalencia exactamente, para ser más exacto, sería de 1,3 kilos, de lo que fuera. Un Omer, si ibas a traer el Omer de tus manzanas, porque ibas a cosechar manzanas, era 1,3 kilos. Tú traías un Omer, era 1,3 kilos, ¿no? Quizá el 300 es ya aproximado. Exacta. Es una medida aproximada, ¿no? Sí, 1 kilo, sí, ¿no? Sí, kilo y medio tal vez, por si te quieres pasar mejor que de que falte, más vale que sobre y no que falte, ¿no? Pero eso era lo que se hacía en ese entonces, de trigo, de los frutos que tú tuvieras en ese momento, ¿ok? Cuando Adonai, ordena que se les ha traído el Omer Reshit de todas las cosas, es con el fin de ¿qué? De presentarle a él lo mejor, ¿no? Este Reshit se le presenta a él, lo mejor de los frutos, pero ¿con qué fin? Con el que Adonai bendecirá toda la cosecha del que trajo. O sea, si yo soy bien, como decimos en México, prángana, ¿no? Soy bien agarrado y digo, no hombre, ¿yo por qué tengo que darle mis frutos, los mejores frutos a Adonai? Voy a encontrar ahí, ve, recoge lo que encuentres y llévalo al templo, ¿no? Bien actitud coré, ¿no? Así, ¿no? Eso de, ¿no? O acá, ¿no? Así, despreciando lo que Dios dice, ¿no? ¿Por qué voy a tener que hacerlo? Bueno, pues garantizaba que los primeros frutos era de la forma que tú llevaras los frutos que llevaras ante Dios, así iba a ser tu cosecha entera. Entonces, ¿te imaginas que tú llevaras una cosecha bien chafa, así, bien mala? Pues así va a ser toda tu cosecha. O sea, tú ibas a llevarnos un Reshit malo, así va a ser toda la cosecha.
igual de mala. El resto del año. Todo el año, toda tu cosecha. Todo el año ibas a cosechar cosas como las hayas llevado. Esto tiene una implicación profundísima que no vamos a meternos ahí, ¿no? Es dónde está tu corazón. O sea, esa es la realidad. ¿Dónde está tu corazón? Y qué es lo que le estás dando a Dios, ¿no? Si le estás dando basura, pues lo normal es que recibas basura, ¿no? En la dinámica del Omer Reshit, conforme lo que tú des, vas a recibir, ¿ok? Conforme a lo que tú des, es la medida que esté en tu... Claro, y conforme tú des es la medida de lo que hay en tu corazón. Y si te das cuenta, Dios es didáctico y te enseña a desprenderte, pero a desprenderte y desapegarte de lo mejor, no porque Dios no quiera que tengas lo mejor, al contrario, te va a dar lo mejor todo el año. Sino, lo mejor para darte lo mejor, claro, de lo mejor. Te desapegas, confías en él, y esto va en función a la confianza y a tu emuná con respecto a Adonai, ¿no? Cuando tú te desapegas de eso y le dices, Señor, tú eres todo y para mí el valor más grande está en ti, entonces aquí está mi fruto, tú estás diciéndole al Señor, muchos podrían decir, es que tal vez este es el mejor fruto que voy a tener todo el año y se lo voy a dar a Dios. ¿Eso que hablaría de qué? De una emuná débil, de una falta de confianza en Dios, en que no creo realmente que Dios es el Dios poderoso y que no creo que Dios es el Dios que tiene el poder para proveerme, inclusive que ni siquiera es mi proveedor, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un paréntesis, ¿no? ¿Por qué de la dinámica del Omer, ¿no? Entonces, las cosechas serían bendecidas todo el año. Es importante entender esta parte del Reshit, porque si nosotros no entendemos que el Reshit es la primicia, es lo primero, ¿no? No vamos a comprender cuando dice que en el Reshit fueron hechas todas las cosas, ¿no? O fueron hechos cielo y tierra, en el Reshit, en lo primero, en la primicia, no en el principio. Porque recordemos que, ya se los pongo aquí más adelante, Dios es un Dios atemporal. Para Dios no hay principio y fin. Él es eterno. De hecho, en alguna ocasión hablábamos, hace muchos años también se enseñó Génesis, y yo les decía en aquellos años cuando estudiábamos Génesis, la primera vez que fue verso por verso y que fue eterno, como 2 años de Génesis, 1 año de Génesis, yo les decía que teníamos que romper con este pensamiento griego de la temporalidad de las cosas, ¿no? Porque obviamente sí también hay cosas temporales y temporalidad en la manera en que Dios obra, pero si te das cuenta todo va más bien como en círculos, ¿no? Las cosas en la forma en la que Dios obra es más bien como en un círculo que empieza aquí, pero cuando tú te des cuenta y termine todo, va a iniciar en el lugar donde empezó. El día final va a terminar todo como empezó. ¿Me entiendes? Entonces, no es el tiempo, no es en el principio. Porque si decimos en el principio, y entonces antes del principio, ¿qué había? No es temporal, es en el Reshit, en esa primicia que vamos a ver ahorita quién es, porque eso sí lo vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a ver cómo es que se ejecuta esto, ¿no? Levítico 23:10, por si alguien quiere la cita, es donde se cita la ordenanza de llevar el Omer Reshit, ¿no? Háblale al pueblo israelita y dile, cuando ustedes entren en la tierra que les estoy dando y cosechen su producto, debe entrar el primer manojo de su cosecha al sacerdote. ¿Ok? Y entonces les pongo aquí, esto tiene una connotación escatológica muy impactante. Si te das cuenta, toda la Biblia es escatológica. Porque es que en la realidad, toda la Biblia habla de el plan de Dios. Y en él está el Mesías, Jesucristo, ¿no? Mashiach, Yehoshua. Entonces, les pongo yo aquí, es muy impactante, pues el texto de la Torah dice, en Reshit ordenó. Porque aparte vas a ver que no es creó. Porque en algunas versiones dice creó. Pero en realidad la palabra más adecuada para usar ahí es ordenó. Porque no creó, porque no hay temporalidad, ¿no? Y se hizo en el Reshit. O sea, no es como si Dios hubiese creado algo adicional, sino que creó en el Reshit.
Por eso es que hay que analizar esto y analizarlo correctamente. En el Reshit, ¿ok? No creó, sino ordenó las cosas, y no es porque hubiera desorden, sino porque está poniendo el orden correcto de las cosas para que funcionen, ¿ok? Para que se den. Vas a ver después que sí hubo un desorden, pero bueno, eso lo vamos a analizar cuando ya estemos estudiando de lleno Bereshit, ¿ok? Por ejemplo, esta ordenanza que le entreguen el primer manojo, ¿no? Uh-huh. De la cosecha, ni siquiera les está diciendo que va a ser de su propio grano. ¿Me explico? Porque esa tierra ya estaba labrada. Claro, claro. Las semillas ya habían sido Claro. Ya habían sido plantadas. No tenían semillas. Sí. ¿Qué? Igual exacto, porque llegaron y ellos encontraron ya Canaán, pues trabajado. Porque ya vivía. Realmente encontraron trabajado, ¿no? Entonces fíjate, ni siquiera era como quiero del grano de lo tuyo, no, de lo que yo te estoy dando, dame la primicia, ¿no? En Reshit, si el Reshit es la primicia del producto o de algo, cuando Elohim ordena en Reshit todo lo que venga de ahí, tendrá la misma esencia, escúchame bien, la misma composición y la misma sustancia que es en el original Reshit. Porque esa era la situación. Cuando tú llevabas el fruto, Dios garantizaba que tu fruto iba a ser así de bueno como fuese o como fue el Reshit. Entonces, si la palabra dice que Dios ordenó en Reshit, Dios ordenó, o Elohim ordenó las cosas, estamos hablando de que todo lo que provenga de este orden y posteriormente de su creación, porque vas a ver que ordena y luego empieza a crear, ¿no? Entonces, todo proviene del mismo Reshit. Ahora bien, el Reshit que se describe en este libro es la primicia del cuerpo de Dios. Es aún todavía más fuerte, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si esta es la primicia del cuerpo de Dios, estamos hablando que es lo mejor de la sustancia, ¿no? Sí, de la sustancia misma de Dios. En función del Reshit, Elohim lo ordenó todo. Toda la creación está contenida en Él, ¿se acuerdan? Por Él y para Él. Elohim creó todo en función entonces de ese Reshit. Elohim, entiéndase, y son conceptos que tenemos que entender claramente, como el atributo. De hecho hay una traducción de Haber Eri, ¿no?, que dice que Elohim como el atributo del amor incondicional de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Si nosotros hablamos de Elohim, cuando ves que dice en tu traducción de tu Biblia Elohim, bueno, las que están muy mal traducidas todo dicen Señor, entonces no se entiende realmente. Dios, dice Dios o Señor, ¿no? Cualquiera de las dos. Pero sí, claro, cuando dice más bien Dios, tendría que interpretarse como Elohim, como ese atributo incondicional de amor de parte de Dios, como este Dios amoroso, este Dios que provee, este Dios que da, ¿entiendes? Porque aunque la palabra Elohim, y esto muchos que ya saben van a brincar y van a decir, sí, pero la palabra Elohim está en plural, ¿no? Elohim es plural, pero no se refiere a dioses. No, de hecho muchas teologías raras han arrancado de ahí. Si nos está refiriendo a los atributos de Dios, para que este amor pueda convertirse en esto que es, ¿no? Para este atributo del amor de Dios, este atributo está compuesto de esos atributos que el Señor tiene: su omnipotencia, su omnisciencia, ¿no? Su omnipresencia, su santidad, todos estos atributos de Dios, ¿ok? Entonces, cuando entendamos Elohim, tenemos que entender estos atributos. Está hablando de los atributos de Adonai. O sea, de un Dios soberano, está hablando del mismo, hablando y actuando soberanamente. Sí, pero no solamente, sí, claro, soberanamente, porque todo lo sabe, en todo está, todo lo siente, ¿entiendes? La santidad de Él es total, Sí. ¿ok? Si no diría Elión. Claro. Si no sería Elión, que es Dios. Sí, como Dios. como singular, ¿no? Sí. Sí. Cada que aparece la expresión Elohim contiene la intención o voluntad de Dios en ella. Porque también vamos a encontrar que dice Elohim
en otras partes que no se refiere a Dios mismo, sino a un emisario o a un enviado. No, también se maneja como Elohim, ¿no? Como un mensajero o un emisario de Dios. Este ejecuta la voluntad de Adonai. Y al ejecutar la voluntad de Adonai, es como si fuese él mismo haciéndolo. ¿Entiendes? Es un emisario, sí. Es que un malajim es un ángel, finalmente. Un malajim es un enviado, un mensajero. Pero tú vas a encontrar que la palabra Elohim se puede encontrar también como la voluntad de Dios ejecutándose o ejerciéndose. ¿Ok? Entonces dice, todas las cosas fueron hechas por Él y fuera de Él nada existe. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 al 17 dice, porque en Él todas las cosas fueron creadas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, gobernantes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él existió antes que todas las cosas y todas las cosas por Él están sostenidas y en Él subsisten, dice. Entonces podemos entender cuando dice que en Reshit, ¿no? Él existió antes de todas las cosas y todas las cosas por Él están. Entonces, todo lo que conocemos y es hecho, fue hecho en ese Reshit, en Él. ¿Ok? Cuando en Bereshit 1 dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, tendremos que tener una traducción un poco más adecuada. De hecho, el Haber Eric nos la proporciona de verdad de una manera increíble. Elohim dice, como atributo del amor incondicional de Dios, organizó los cielos y la tierra en función del Reshit. En función, tal y como es el Reshit. De hecho, él da un ejemplo en una de las parashás que él tiene, que cuando tú vas, por ejemplo, un castillo de arena, él pone el ejemplo, ¿no? De un castillo de arena. Es arena, ¿no? Y cumple con toda la función de la arena. Es un castillo, ¿no? Es un castillo que cumple una función, pero ¿es de qué? De arena misma, ¿no? Está hecha de lo mismo. Entonces, cuando dice que es en función del Reshit, está haciendo en función exactamente en lo que es el Reshit, de lo que está hecho el Reshit, también va a ser todo lo que esté creado. Ahora les pongo yo aquí, si entendemos que Elohim organizó todo y no lo creó, porque en Él es en quien se creó todo, o todo lo que se hizo a través de Él o por Él, en el versículo anterior que leímos de Colosenses dice que todo en Él subsiste. Todo en Él subsiste. De hecho, cuando estaba estudiando esto me acordé mucho del estudio del bosón de Higgins. No sé si sepan qué es el bosón de Higgins, pero el bosón de Higgins es la famosa partícula de Dios. Que cuando se hicieron, ahora con lo del, ¿cómo se llama? Que bombardea fotones, ¿no? El no sé qué cuántico le llaman. No, ahorita no lo traigo en mi cabeza. Es un experimento donde ellos bombardean fotones y todo ese rollo, y la materia que después analizan y estudian, encontraron a través de esos estudios que había una partícula que está presente en todo. Que por eso le pusieron la partícula de Dios. Es una partícula que está en todo, sin importar de lo que sea, y en está esa partícula. Yo sí he escuchado la partícula de... La partícula de Higgins, que es el bosón de Higgins, perdón, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que finalmente, aún la ciencia sin darse cuenta, podría estar poniéndose en concordancia con lo que dice la Escritura, ¿no? Todo en Él subsiste. Si Dios no existiese, nada existiría. Dice Romanos 1:20, porque sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se dejan ver desde la creación del mundo. Así es. Y se perciben en todas las cosas creadas, de modo que no hay excusa. Exactamente. Romanos 11:36 luego sigue diciendo, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. ¿De dónde sacó esto Pablo? ¿Cómo llega a la conclusión? Pues de ir al Pentateuco y leer que en el Reshit, en la primicia,
se fundó y se hizo todo, ¿no? A Él sea la gloria por siempre y para siempre, dice el versículo. Amén. Debemos entonces entender que la materia por la cual fue hecho todo el universo que hoy conocemos proviene de Él. De hecho, la materia de la que fue hecho todo es Él. ¿Sí? ¿Sí entendemos eso? De hecho, los chicos de Madrid, me acuerdo que en una de las predicaciones que estuvimos ahí por estas fechas, supongo, decía que es como si estuviese dentro de Él, ¿no? Un espacio dentro de Él, y hubiese creado dentro de ese espacio todo lo que hoy conoces. Estaríamos inmersos en Él, dentro de Él, y toda la materia que son lo que se creó sería de Él. ¿Me entiendes? Y estaría hecho de Él. Así es. ¿Qué cosa, no? Cobra sentido de otra forma diferente. Entonces, todo fue formado en Él y cada cosa hecha contiene la sustancia de Él. Ya que, como decíamos hace un momento, el Reshit se presentó y se usó como la primicia misma, ¿no? Para la ciencia moderna, este momento en donde Dios empieza a ordenarlo todo, para la ciencia moderna, no para nosotros, que quede claro, podría ser ese momento que ellos llaman la gran explosión, ¿no? El Big Bang. El famoso Big Bang, ¿no? Que intenta explicar de dónde no había nada, ¿Y de dónde nació todo? ¿no? Un montón de materia surge a través de una gran explosión, ¿no? Y pensando yo me dije, o tal vez una implosión, porque si no hay nada, ¿no? O sea, si hablamos científicamente en el concepto este que están diciendo ellos, me puse yo en alguna ocasión así a discernir, ya sabes, a medio alucinar, y dije, bueno, si no es una explosión, pues una implosión, donde la nada colapsa, ¿no? En sí misma. Ese es el principio de la gravedad. Muchas veces en la gravedad dicen que es tan fuerte en algunos sitios que no se puede aseverar eso, y es parte de las cosas que no podemos saber. Es tan fuerte que implosiona y colapsa en sí misma, generándose en la compresión, tal compresión que termina por liberar toda esa masa, ¿no? Y esa fuerza con la que se creó el universo. ¿De verdad? No, nada que ver, ¿no? Es mucho más difícil creer lo que dice la ciencia, la teoría de la ciencia, de verdad, que lo que dice Adonai en su palabra. Mucho más difícil, de verdad. Entonces, la realidad es que es necesario que entendamos que el escenario en el cual se empezaron a ordenar las cosas es la esencia misma de Elohim. ¿Ok? Es increíble observar, les pongo yo aquí de este modo, las cosas porque da un sentido más amplio y fácil de comprender el plan majestuoso de Dios. Y tú vas a ver ahorita por qué. La palabra dice que no habiendo nadie más grande en quien jurar, ¿juró por qué? Por sí mismo. Hebreos 6:13 dice. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque después de él no hay nada. Ni hay nadie. Él es lo más grande que podría haber. Porque de él salió todo y de él se fundó todo y se creó todo. Se organizó y se ordenó todo. Él, al ser el todo y haberse dado como primicia para ordenarlo y posteriormente de ello crear todo el mundo, tal y como lo conocemos hoy, no podía jurar en nadie más que por sí mismo. Inclusive vemos como Mashiach es esa primicia de la que estamos hablando, Yehoshua, Jesucristo, es esa primicia. Porque fíjate, Hebreos 1.3 dice, Él es, y es que a veces escuchamos estos versículos y decimos, claro, sí, pero no relacionamos directamente con el Génesis o con Bereshit. No relacionamos directamente con quién es. Si nosotros relacionamos directamente con el Reshit, esto que vamos a leer ahorita, entonces te das cuenta que Jesucristo, que Yehoshua HaMashiach, es Dios, ¿no? Y que en Él está hecho todo y por Él se hizo todo. Él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta de su ser. Fíjate lo que dice, Él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta, o sea, es lo mismo, ¿no? Quien
fíjate, de su ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, y después de realizar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya hemos dicho muchas veces que esto de la diestra de la majestad no significa que se sentara al lado de alguien, ¿no? Sino que claro, o sea, lo que significa su diestra es su voluntad, ¿no? Y una vez hecha su voluntad, ¿no? Él regresa a su condición, ya no de hombre, sino de Dios, ¿no? ¿De quién se está hablando en este verso? Pues de Yehoshua, no hay nadie más. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen de Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. El primero, ¿entiendes? La primicia, el Reshit. Él es el Reshit en el cual habita corpóreamente la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9 dice, Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, él es Dios mismo. Por eso cuando pensamos en todas estas teologías que hablan de que son dos o que son tres o que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando tú estudias y ves a fondo esto, pues se vinieron abajo. No existen como tal. Porque no está hablando de otro ni de alguien más. Está hablando en sí mismo y de sí mismo, ¿no? Es el reflejo perfecto y exacto. Es él mismo. No podríamos pensar en nadie más. Y les pongo hoy aquí, cuando miramos la obra de Mashiach y la proyectamos hacia la eternidad, podemos entender que él vino a ordenar lo que estaba desordenado o lo que había que ser ordenado, para que a través de la primicia presentada en el principio, toda cosecha que proviene de él sea perfecta, al igual que lo que es él. Cosa que sucederá cuando ¿qué? Cuando él venga en su segunda venida, ¿qué va a suceder? Pues dice que pasará la siega, ¿no? Cosechará. Saldrá lo mejor para él. Claro. ¿Qué es lo que él cosechará exactamente? Todos los que estemos en el libro, apuntadito ahí. Pero ¿cómo es que estarás apuntado en el libro de la vida? Pues siguiendo sus ordenanzas. Claro, todo el que tenga Mashiach estará ahí. Pero todo el que tenga Mashiach tendrá ¿qué? El Reshit. O sea, tendrá Dios mismo. Y por eso, tú como la primicia de lo que hizo Mashiach en su obra majestuosa, podrás volver al Padre, que un día fue separado. Eso lo vamos a ver durante el estudio ya cuando veamos todo lo que sucedió. ¿Ok? Entonces, nosotros seremos en algún momento esa primicia. ¿Pero por qué seremos esa primicia? ¿Por nuestra bonita cara, por nuestros lindos hechos, por nuestra cara hermosa? No, porque tendremos ¿a quién? A Cristo. Y hemos dicho tantas veces, tener a Cristo es ¿qué? Pues vivir conforme a su voluntad. Claro. Por eso estamos siempre aquí como, dale que te doy, con el obedece los mandamientos del Señor. Porque quien nos obedece es quien demuestra el amor que tiene por Él. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros decidimos no obedecer los mandamientos de Dios, pues decidimos no estar en Él. Y estamos decidiendo, fíjate nada más, no ser el Reshit. Y al no ser la primicia, ¿qué va a suceder con los que no son la primicia? Pues serán desechados, echados al fuego. Separado el trigo de la cizaña, ¿no? Solo el fruto, el buen fruto, estará delante de la presencia de Adonai. Porque era lo que se llevaba delante de la presencia de Adonai, el primer fruto, ¿no? Colosenses 2:17 dice, estas son sombras de cosas que han de venir, ¿no? Pero fíjate, pero es muy interesante lo que dice aquí, ¿eh? Y escucha esto, estas son sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo, fíjate cómo dice, ¿eh? Pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. Pero el cuerpo es de Mashiach. ¿Por qué dice el cuerpo? Pues claro, porque el Reshit, la esencia del quien está hecho todo, es Mashiach. Esas cosas anunciadas que están por venir, anuncian al que es en el principio y será en el final. De nuestra óptica, porque no hay principio ni fin. Dios es eterno, pero para nuestra óptica, así se ve. El cuerpo en quien fue ¿qué? Todo
hecho. Por eso dice, ¿y el cuerpo es de quién? Del Mashiach, de Cristo, ¿no? No podemos ignorar el principio, pues si lo ignoramos, perdemos la correcta interpretación e entendimiento de lo que está por venir. Veremos a través de esta pequeña introducción del libro de Bereshit, cómo cada una de las cosas que sucederán desde la creación hasta la aparición del Mesías era la manifestación profética de ¿quién? De Yehoshua. Fíjate, vamos a observar. Génesis 1:28 o Bereshit 1:28. Y dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que andan por el suelo. En algunas versiones dicen que reptan o que se arrastran, pero en realidad la interpretación más correcta sería que los animales que corren o que caminan o que andan en el suelo, ¿no? Refiriéndose así a los del mar, a los del cielo y a los de la tierra, que el hombre podría señorear sobre ellos. Si miramos el cuadro podemos ver que naturalmente en un primer plano se observa la orden de Dios de multiplicarse y señorear la tierra y usar y usufructuar todo lo que hay en ella. Pero si miramos más allá, podemos observar cómo nuestro Adón, nuestro Señor, anticipa ya todos los temas claves para el pacto que hace con Abraham. Esta orden que aparece aquí es una orden que va a ser posible el pacto con Abraham. En primer lugar, el texto dice que Dios bendice a Adán y Eva. Desde el principio vemos la intención de Dios de ¿qué? De bendecir a la humanidad, ¿no? Ellos están representando a la humanidad en ese momento, representada en la primera pareja. Y a su vez, el propósito de Dios, ¿no? Al escoger a Abraham para bendecir a él y a sus descendientes y a todas las familias del mundo a través de él. Si no hubiera dadose la orden en Génesis de, multiplíquense y fructifiquen, no podría haberse llevado a cabo jamás la promesa que se le hizo a Abraham. ¿Te das cuenta? La promesa que se le hizo a Abraham está implícita ya en el momento en que Dios le dice, fructifíquense, multiplíquense. Nada más le faltó decir, como las arenas de la mar y las estrellas del cielo, ¿no? Que eso es lo que Dios le da, la promesa que le da a Abraham. En segundo lugar, vemos que Dios le ordena a Adán y Eva ser fructíferos y multiplicarse, llenar la tierra. Este mandamiento de la creación convierte en una realidad la promesa hecha a Abraham. Y será tu simiente tan numerosa como las estrellas del cielo, ¿no? Génesis 15:7, eso ahí aparece, ¿no? Entonces, Génesis 15:7, entonces Dios le dijo, yo soy Adonai, que te saqué de Ur de los caldeos para dar posesión de esta tierra. Y Bereshit 22:17 dice, que te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, ¿no? Entonces, desde el momento en que el Señor le dice a Adán y a Eva, ¿no? En el Gran Edén, multiplicaos y fructiferar. Lo que está haciendo es poniendo las bases y el cimiento de lo que será la promesa que se le va a dar a Abraham. ¿Sí te das cuenta? Mira el mandato de Dios de dominar la tierra o de conquistarla. Este mandato de la creación anticipa claramente el regalo de Dios de la tierra prometida a Israel y sus necesidades de conquistarla. Porque ¿qué dice él? Fructifica, usufructúa sobre ella, es lo que está diciendo de Adán y Eva. ¿Y qué le dice al pueblo? Cuando entres a la tierra prometida, haz uso de ella, ¿no? Entonces podemos ver la siguiente capa y el significado profético de su palabra, donde no solo está dando mandatos y ordenanzas a Adán, sino que está dando un decreto que se cumplirá conforme a su voluntad perfecta de Dios en el futuro, ¿no? Y termina en cielos nuevos y en tierra nueva, ¿no? Porque ese es el final de todo. Porque al final de todo estamos esperando también nosotros ahorita ¿qué? La nueva Jerusalén. Esta promesa todavía está vigente, ¿no? Y termina en un cielo nuevo y una tierra nueva y los que fuimos redimidos hasta la eternidad. ¿Estamos de acuerdo?
En el capítulo 2 volvemos a ver referencias proféticas claras del futuro de Israel, después de que Dios crea a Adán, lo coloca, ¿en dónde? En el jardín. En el jardín del Gran Edén, ¿no? Génesis 2, 7 y 8. Y Dios el Señor formó al hombre de polvo y la tierra y sopló, insufluctuó, dice en algunas, insufló, ¿no? Dice en algunas versiones. Y sopló en su nariz hálito de vida, aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó el jardín en el oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. Así como Adán, Israel fue formado primero. ¿Sí notas este paralelismo? Israel fue formado primero y luego colocado en el lugar que Dios había prometido. La tierra prometida. ¿No? La tierra donde ¿qué? ¿Fluye qué? Leche y miel. ¿Cómo era la estancia donde estaban Adán y Eva en su momento? En el gran Edén. Nunca jamás se ha visto nada. Como nunca jamás. Y por eso toma tanto sentido mirar la perspectiva hacia el futuro. Porque por eso hace un rato les decía, hacia la eternidad, con un ciclo, en el círculo, ¿no? ¿Cómo empezó y cómo va a terminar? En el gran Edén, ¿no? En la Nueva Jerusalén, siendo transformados, siendo hechos nuevos, ¿no? A continuación, Dios ordena a Adán no comer del árbol del conocimiento del mal, porque el del bien ya lo tiene, ¿no? De ese árbol sí podía. De ese árbol sí podía comer y todo lo que él quisiera. De hecho, era del árbol que él se alimentaba. Y no está hablando de frutos físicos, sino del conocimiento del bien. Él tenía todo el conocimiento del bien. Y le dice que no tenga del conocimiento o que no coma del conocimiento del mal, ¿no? ¿Para que qué? Para que no muera. Ahora, ¿Adán murió físicamente cuando probó del conocimiento del mal? No murió físicamente. ¿Murió cómo? Espiritualmente. Y no murió en ese momento, sino adquirió la capacidad de morir. ¿Y por medio de él? No, y por medio de él, obviamente, heredamos esa misma capacidad de muerte. ¿Que será quitada cuándo? Cuando Mashiach venga, ¿no? Restaure todo, transforme nuestro cuerpo decadente, para muchos muy decadente, ¿no? Me volteo a ver, ¿no? Y nos transforme en algo perfecto y nuevo, ¿no? ¿Y qué le dice? No comas de ese conocimiento. Comer significa no aprendas. Nosotros estamos comiendo cuando venimos al Shabbat. Comer, y no comer en la comida, sino comer de la palabra, de la Torah, y conocer y escudriñar. Y a veces te lo aderezan más rico que otras veces, y en otras veces quedas empachado porque fue mucho lo que comiste, ¿no? Pero se refiere a comer ese conocimiento. Y entonces, ¿qué hizo Adán? Comió y adquirió esa capacidad que no tenía el hombre de morir. Al igual que Adán, Vamos a explicar lo de dónde estaba entonces el árbol de la vida y el árbol de... Eso ya viene cuando es que eso es ya en el cuando enseñemos, claro, tenemos que ir por todo los capítulos de Bereshit, ¿no? Verso a verso vamos a ir uno a uno. Ahí vamos a explicar dónde estaba, ¿no? Inclusive es bueno mencionarlo. El árbol del mal, bueno, el conocimiento del mal estaba en medio de todos. O sea, no era como que, ay, de este sí podré. Es como si en la biblioteca, es como si en una biblioteca donde está todo el conocimiento perfecto de Dios, dijeran, ahí en medio está el conocimiento del mal. No abras ese libro porque te va a ir mal. Como le decía ayer a Kevin, te va a cargar el payaso si lo agarras, ¿no? Te va a ir mal si agarras eso, ¿no? No, estaba jugando con él, no, nada malo, ¿no? Sí, porque ya lo volteé a ver su mamá diciendo, ¿por qué te dijo eso, no? No. Estábamos aquí platicando de mexicanadas, ¿no? Imagínate que en medio estuviera todo el árbol, todo el conocimiento de Dios está alrededor, ahí en medio, y lo puse en medio para que no haya de que te confundiste, ¿no? Está en un lugar específico para que supieras que no debías. Y vas... Es que ya tenemos que meternos en una teología muy profunda que vamos a explicar después, ¿no? Porque en realidad ni son árboles, ¿no? Cuando hablamos del conocimiento del mal estamos hablando de Hasatán.
Cuando hablamos del árbol del bien, estamos hablando de Dios, literalmente. Pero hay que explicarlo mucho más profundo, ¿no? Ya lo explicaremos después eso. Pero fíjate, al igual que a Adán, Israel también se le dio mandamientos, ¿no? Que si no obedecía, resultarían ¿en qué? En muerte. Literalmente. Deuteronomio, Devarim 30, 15, 19 dice: mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y la prosperidad, la muerte y la adversidad, porque te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus leyes, sus reglas, para que prosperes y aumentes, para que Adonai tu Elohim te bendiga en la tierra a las que estás a punto de entrar y poseer. Pero si tu corazón se aparta y no hace caso, y te dejas seducir a la adoración y al servicio de otras deidades, o sea, si vas y le echas un ojito al árbol del mal, te declaro hoy que ciertamente perecerás. No durarás mucho en el suelo o a la tierra hacia la cual cruzas el Jordán, para entrar en él y poseerlo. Llamo al cielo y a la tierra, fíjate lo que dice, por testigos contra ti hoy. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida si quieres vivir tú y tu linaje. Es literalmente lo que Dios le dijo a Adán. Pongo delante de ti ambos conocimientos. Están ahí. Elige. Yo te digo, porque le dice, yo te digo, elige el bien para que prosperes y no mueras. Tú y tus generaciones. Acto seguido, aquí estamos. En esta forma de imperfecta, ¿no? En el que morimos, envejecemos, enfermamos. En el capítulo 3 nos encontramos con la serpiente, Hasatán, buscando a Adán y Eva. Sabemos del capítulo 1, ¿no? Que Adán y Eva señorean la tierra y obedecen las ordenanzas de Elohim, ¿no? Que les había dado. En lugar de obedecer, Adán cayó, preso del engaño de la serpiente, y como consecuencia fue expulsado él y su mujer fuera de la tierra. Sí escuchaste lo que dije, ¿no? Sí. Adán Por eso, cayó eso te iba a decir, pero... y fue dice presa que del engaño. Lo que uno lee o lo que uno entiende de toda la vida dice que Eva fue la Claro. que comió del árbol del mal. digamos. ¿Y dónde estaba Adán? Pues estaba al lado, supongo. ¿Y quién es el responsable? Pues él, porque él es el que Dios le creó. Él es cabeza, ¿no? De familia. Y él tenía que responder y cuidar a su mujer. Que ella no entrara en ese conocimiento. Inclusive... ¿A quién llama? Claro, claro. Inclusive, yo te voy a decir algo, cuando en un matrimonio, y esto le va a pegar duro a los que están en matrimonio, y estamos aquí, cuando yo veo algo mal, ¿no? Y cuando yo veo mal, ¿no? Algo de un matrimonio, al primero que digo, el que está mal, no me importa lo que esté pasando, es el hombre. Oye, pero estás loco, brother. No me digas eso. No, es el hombre. ¿Sabes por qué? Porque él es la cabeza y él es el que está ahí para enseñar, para dirigir, para edificar. Y si su mujer no está haciendo lo correcto, es porque no le ha enseñado lo correcto. Me acuerdo, hay un pastor en México, cómo me cae bien ese hombre. No tiene una teología muy correcta. Ya después me entendí eso, ¿no? Pero lo quiero mucho, lo conozco, ¿no? Y es un hombre que busca estar en la palabra. Él te dice, brother, después del segundo año de casado, todo lo que sea tu esposa es lo que tú hagas de ella. Así que si algo va mal en tu matrimonio y en la pareja, el responsable es el varón. Y no por eso la mujer se va a tirar así, ¿no? No se va a ir a comer del árbol, porque ese es el problema, ¿no? Que la mujer puede ir, puede hacerlo, pero la obligación de su esposo es, ¿qué? Ya dijo que sí. La obligación del esposo es, ¿qué? Dirigir a su mujer. Entonces, cuando Adán cayó, o cuando cayeron ellos, a quien se le toma por falta es a Adán y no a ella. Literalmente. Con la pena. Así es, ¿no? Porque ¿dónde estaba Adán? ¿Qué le enseñó a Adán? Porque algo que sí me queda muy claro es que Adán, de quien recibió la instrucción, ¿de quién fue? Elohim. De Adonai mismo, claro. No dice que Elohim instruyó a Eva, no.
Dice que instruyó a Adán, ¿no? Y él Se paseaba en el huerto con Adán. Esas como paseos de charlas, ¿no? Esas charlas de conocimiento que, interminables. ¿De quién era la obligación de llevar ese conocimiento a su esposa? Transmitirle él a ella. A la mujer que le había dado. Inclusive, si no lo tenía, era porque él no se lo había dado. ¿Y a quién se le toma por falta? A él. Pues que mal informado estaba yo toda la vida. Así es. Muy mal. A mí me queda muy claro eso desde hace algún tiempo y por eso entiendo que es mi obligación como esposo llevar a mi mujer, corregir inclusive a mi mujer y hacer lo que es correcto. Ahora, imagínate cuánto más, esto es todavía más fuerte, cuánto más yo como hombre debo hacer lo correcto y buscar hacer lo correcto. Claro, porque tú tienes que ser el reflejo Claro. del que la persona se mire, porque como bien dice, hay que predicar con el ejemplo. ¿Cómo yo puedo corregir a mi mujer? Y mi mujer voltea y me dice, ay, papito, pero si tú estás que, ¿no? Es lo que quieres. Chaparrito. Claro, no, chaparrito, no me vengas a mí a decir cosas porque la realidad es que tú estás peor. Entonces, ¿qué sucede? Que a quien se le toma ahí y quien cayó, a pesar de lo que se diga, ¿no? Es Adán y su mujer con él. Que eso me he quitado de encima. Que te he quitado un peso brutal de encima, ¿no? Una losa. Una losa, una tonelada, ¿no? Y fue expulsado él y su mujer. Pues créanlo o no, mira, cuando yo veo familias disfuncionales, cuando yo veo familias separadas, que los padres ya no están con los hijos o se fueron hace no sé cuánto y que no están, es que la culpa no es de la mujer de verdad, aunque la mujer sea muy mala. Porque hay malas, hay malas, ¿no? ¿Sabes? Pero no importa, te voy a decir por qué. Porque el Señor te ha puesto ahí, en ese matrimonio, no para que la corrijas dándole duro, no, para que la instruyas y le enseñes. Esa es la realidad. Y si la mujer es muy mala, ¿no? Porque trae maldad en su corazón, ¿no? Hay una teoría por ahí que dice que la maldad echa carne. Ay, no es cierto, no, es una broma eso. O sea, si hay una mujer mala, pues del hombre estará transformar eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega el matrimonio lo primero que hay es una lucha de egos, ¿no? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más pequeño? No. Tú estás ahí para instruir, brother. Para enseñar. Entonces, pues sí, lamentablemente, hoy hay un peso grande quitado de encima de muchas mujeres, porque la realidad es que el hombre es... Y mira, y al final de todo el tema, cuando tú platiques con cada uno de esos hombres de familias disfuncionales, te lo van a decir. Sí, yo fui el culpable. Yo creo que sí, yo la regué. poco reconocen. No, mira, cuando al final de todo, cuando pasan los años, los hijos crecen, cuando llegas ya a un tiempo, dices, sí, cierto, yo la regué. Mira, te apuesto de verdad, ¿no? Como dice mi conté de mi mujer, te he puesto mi sueldo entero, ¿no? Mi sueldo entero, el sueldo contra sueldo, ¿no? La realidad es que eso es así. Y es así. Ni qué hablar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Israel? ¿No? O sea, básicamente la primera pareja muere bajo la consecuencia de su desobediencia, ¿no? Muere porque no están aquí, porque no son eternos. Y aunque duraron 900 tantos años, ¿no? Pues murieron. Murieron. Y al final fueron, ya viste cómo se fue disminuyendo las edades, se fue perdiendo esta... Yo creo que de esto de lo que comían en el Edén tenía como esa forma de mantenérselos así, ¿no? Y de una vez fuera de ello, pues fueron perdiéndolo hasta llegar al punto en donde se viven 130, 120, ciento y tantos años, ¿no? 130. ¿No? Del mismo modo, Israel debía conquistar a los habitantes de Canaán, ¿no? En cambio, ¿qué fue lo que hizo? Apenas le pusieron el conocimiento del mal enfrente, ¿qué hizo? Tomó el conocimiento del mal. Se dio y cayó presa de las tentaciones de los cananeos, desobedecieron las leyes, fueron exiliados, fueron tras los dioses estos falsos y fueron sacados de la tierra prometida. Literalmente. Si te das cuenta los paralelos y los símiles que hay entre lo que es Adán y toda la creación a la tierra prometida, al pueblo de Israel y después a nosotros. Mira hoy cómo está el mundo entero. Volcado ¿hacia qué? Hacia el conocimiento del mal. Está dirigido ahora mismo. Así es. Pocas personas. Muy pocos.
Ahora, ¿cuál es el árbol? Por eso hace rato que David decía, no vas a explicar, uf, es que es largo, ¿no? Está bien loco y bien largo eso, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento del mal? Pues todo lo que proviene de Hasatán. ¿Cuál es el conocimiento del bien? Pues todo lo que proviene de Adonai. Entonces, si su Torah proviene de Adonai y fue dada para no comer del otro fruto, pues comamos de este fruto. Pero ¿cuántos estamos verdaderamente comiendo en la verdad el fruto de la Torah? ¿Cuántos estamos comiendo moscas también? A muchos están comiendo, como dice David, moscas, ¿no? Pues sí, porque creen estar en lo mismo, pero no están. O están a medias. ¿No? O es lo que les conviene pensar, porque la mayoría de iglesias pues no están por enseñar las palabras, sino están por lucrarse. Claro, y no solo por lucrar. Mira, muchas veces yo he visto iglesias y pastores con un corazón bien sincero, bien honesto, quieren enseñar, pero no hay conocimiento. No hay conocimiento. Por ejemplo, este pastor del que te refiero, al que me refiero en México, pues son muchos muy buenos amigos míos, pero hoy tengo que decir, te falta mucho conocimiento, porque te falta mucha escritura, porque te falta entendimiento de parte de la palabra y estás omitiendo 100,000 cosas de la palabra que no enseñas y que enseñas otras que se inventaron miles de años Pero después. será porque ni ellos tienen ese conocimiento. Porque no lo tienen al final. Porque o no quieren enseñar o no lo tienen. O no lo tienen. No lo tienen. Claro, porque si no... No lo quieren tener. Y no pueden, dice la escritura también, ¿no? Porque cuando tú decides omitir media Biblia, pues el resultado de eso es no tenerlo, ¿no? Ahora, fíjate, todo esto que estamos viendo, ¿no? Tanto en el caso de Adán, exiliado, ¿no? Sacado del gran Edén, como en el caso de Israel, estos dos casos, ¿qué necesitan? Hay una inminente necesidad de ¿qué? No solo de la Torah, porque la Torah no les va a hacer eso que te digo. Sí, es inminente que necesitan instrucciones, es inminente que necesitan vivir conforme a las instrucciones, pero esas instrucciones no los van a salvar. Pues Mashiach. Exacto, la inminente necesidad de un Salvador. Los dos casos tienen la inminente necesidad de un Salvador, ¿no? ¿Quién es ese Salvador? Pues como bien dice Nere, es de Mashiach, ¿no? Les pongo primero la desobediencia y el exilio de Israel, ¿no? Necesita ser restaurado el pueblo. Necesita un Salvador. Les pongo yo en segundo lugar cuando se le da la Torah de Moisés y el hombre mismo descubre su incapacidad para cumplirla. O sea, su incapacidad para cumplirla y ser salvo a través de ello, ¿no? Porque esa es la realidad. Su posición de pecado delante de Dios y su inminente destitución, tal como fue con Adán y Eva, nos lleva a una sola pregunta, les pongo yo aquí. Si nuestra esperanza, escuchen, si nuestra esperanza no está en guardar los mandamientos, porque no está en eso nuestra esperanza, entonces ¿en dónde está nuestra esperanza? Pues en Mashiach. Y no está nuestra esperanza en guardar los mandamientos, porque la Torah no salva a nadie. La Torah le enseña a vivir a los salvos. A vivir conforme a esa salvación que se te ha dado. A vivir honrando a Dios conforme el propósito y su voluntad hecha en ti. Pero si tú tienes mucha Torah y no tienes a Mashiach, estás en el hoyo, brother. No tienes salvación alguna. La inminente necesidad de un Salvador es, aun cuando seas el erudito y el rabino y Ibn Ezra, vaya, para que me entiendas. Si no tienes a Mashiach, no tienes. Y para las personas que piensan que porque saben mucho, tienen a Mashiach. Pues no, porque no dan evidencia de ello. ¿Cuál es la evidencia de que tienes a Mashiach? Eso dice Jacobo, ¿no? Santiago, Tu muéstrame vida. Claro. tu fe por tus obras, que yo te mostraré mis obras por mi fe. Claro, O al revés. exactamente. De esta manera, así como Dios habla juicio contra la serpiente en la caída del hombre, Él profetiza la venida de aquel que va a destruir la obra de la serpiente. ¿No? O sea, de nada sirve realmente decir, es que yo conozco a Dios. Yo ya sé lo que dice la Biblia. Yo ya sé lo que dice Dios. Claro, Nada sirve. Pero no lo practico. No sirve de nada que lo sepas, ¿no? Porque Claro. dice la escritura, los demonios creen en el nombre Inclusive. de Adonai, tiemblan, pero no podrán ser claro, redimidos. claro. Porque no tienen a quién. Al Reshit.
No tienen ¿a quién? Al Mashiach, a Jesucristo. El que no tiene el Reshit, el que no tiene a Mashiach, no tiene la salvación. Literalmente. Génesis 3 o Bereshit 3, 14 y 15. Fíjate, es la parte donde le dice: entonces dijo Adonai Elohim a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tus descendientes y su descendencia. Él te aplastará la cabeza, tu descendiente dice, él te aplastará la cabeza cuando tú hieras el calcañal, ¿no? Ahora, ¿la victoria sobre Satanás es segura? Sí. Está pronosticada desde el inicio. Desde el mismo Bereshit. Desde el origen de todo. ¿Ok? Ya que es la herencia de las bendiciones desde la creación. Les pongo yo aquí como nota, no debido a nuestra capacidad de obrar, sino debido a la promesa de Dios de enviar a su Mesías. Porque ya desde ahí ya está la promesa de enviar al Mesías, ¿no? Desde Bereshit hasta Apocalipsis, todo se trata de la voluntad de Hashem. Llevado a cabo su plan perfecto de redención a través del mismo, de la figura de ¿quién? De Yehoshua HaMashiach. El mismo creando todo y dándose a sí mismo, fíjate, como pago eterno para la libertad de sus amados. Él mismo se da como pago eterno. Claro, no podía darse nadie más. ¿Ahora entiendes por qué él tenía que venir y morir? Porque nadie más podía hacerlo. Nadie podía hacer ese sacrificio. Nadie podía hacer solo el Reshit. Solo la sustancia misma podía ser quien arreglara y transformara la condición de no solo del hombre, de la creación entera. Solo el Reshit. Solo el Creador. Así es, solo el Creador. Por eso no hay dos, ni hay tres, sino uno es, ¿no? De su pueblo amado, de su pueblo que ha entendido que no es a través de cumplir la ley que somos salvos. Y lo vuelvo y repito. Sino que a través de cumplir la ley porque somos salvos, mostramos nuestro amor y obediencia incondicional a nuestro amado y hermoso Elohim, ¿no? Nuestro Adonai. Hemos dicho muchas veces aquí que qué ridículo se vería decir que amas a Dios y no obedeces. Es ridículo. Por eso cuando veo estos telepredicadores o otros con muy buenas intenciones que dicen que te aconsejan y te enseñan a amar a Dios, pero no guardan su Torah, pues entonces hay mentira en ello, ¿no? Nuestro propósito es honrar a nuestro Señor, ¿no? Y ponerlo en el lugar donde Él necesite, el único lugar donde debe estar, ¿no? Que es en lo más alto, en el trono de nuestro corazón. Pero a través de cómo haces eso, a través de su palabra. Entonces, como te darás cuenta, desde el principio hasta el final, ya hay una intención clara de Adonai con respecto a su creación, para que esto que empezó en ese Reshit termine en el lugar donde debe terminar. Ya vamos a ver durante el estudio por qué es esto, por qué es que se forma dentro del mismo, por qué hay cosas que se están, o por qué, dónde está Satanás en todo esto, cuál es la figura de Satanás en todo esto, de dónde sale, por qué, ¿no? Vamos a verlo conforme vayamos estudiando el libro de Bereshit. Amén. Pues vamos a terminar. Shabbat Shalom a todos. Les mando un saludo y un abrazo fuerte de parte de los del camino que estamos aquí, a todos los que están allá afuera del mundo.